buenos días, queridos hermanos. Vamos a la misa, nuestra escuela dominical. Bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Verdad y vamos a estudiar su palabra este domingo. Damos gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros, Él nos está fortaleciendo y seguimos adelante. La lección de hoy estamos viendo una serie del estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis y hoy nos toca hablar sobre la séptima iglesia. Entonces se llama suficiente. Solamente en Cristo es el tema, suficiente solamente en Cristo. Y tenemos como idea central que Dios provee todo lo que necesitamos en nuestra búsqueda diaria de Cristo. Es lo que vamos a hacer en esta porción. Vamos a estar estudiando en Apocalipsis 3, de 14 al 22. Como introducción, yo quisiera mencionar de que, no sé si ustedes han oído de que un dicho de que no juzgues al libro por su portada. Bueno, a veces lo que dice la portada del libro es lo que está dentro, es lo que uno espera, pero a veces no, ¿verdad? A veces uno se encuentra sorpresas que nada que ver, ¿verdad? El tema o la portada con el contenido. Pero también a veces nos sucede de que, por ejemplo, si compramos un auto, a veces parece muy bonito por fuera, lo vemos y decimos, wow, ese auto es bueno, y lo compramos. ¿Y qué sucede? La experiencia nos da de que cuando ya lo tenemos en poder, vemos que al hacer revisión y toda la web empieza a fallar, hay problemas mecánicos, o sea, lo que tenía apariencia de bueno, realmente el interno no está bien. Entonces nos da sorpresas. Entonces eso también sucede en la vida cristiana. A veces tenemos como un buen por fuera, ¿verdad? Todo parece bien, todo parece fructífero, todo parece que va bien, que hay prosperidad, que hay, todo se mira normal por fuera, pero a veces dentro hay una pobreza, hay una necesidad espiritual. Entonces, vamos a ver eso de acuerdo a lo que la Biblia nos dice hoy para la iglesia de la Odisea. Y nos habla el mensaje que le da a Dios a la iglesia de la Odisea, también nos habla que hay esperanza todavía, porque habla de que si somos hijos podemos tomar la decisión del Señor y el Señor nos ama. Voy a leer el contexto sobre la iglesia de la Odisea. Dice que la Odisea significa derechos humanos. Originalmente se llamó Dióspolis, y en el año 245 a.C., el rey Antíoco II Teos le renombró en honor a su esposa Laodice. La Odisea estaba situada a 10 millas al sur de Diápolis y a 17 millas al oeste de Colosas. La Odisea fue un centro comercial y era famosa por la lana negra, una pomada para los ojos y como un centro bancario que había acuñado su propia moneda. Contaba con un acueducto que proveía aguas termales para los habitantes. La iglesia revela que cerca de 2.000 familias judías fueron trasladadas de Babilonia a la Odisea y con el tiempo prosperaron. Tácito observa que en el año 60 a 61 un terremoto destruyó a la ciudad. En cuanto a los orígenes de la iglesia no se sabe mucho, es probable que su comienzo se haya debido al esfuerzo misionero de Pablo en Éfeso y en la región. Eso está en Hechos 19. O sea que ese es, digamos, el contexto de lo que es la Odisea. Entonces, allí en lo que estamos viendo de las 7 iglesias, vimos que, por lo menos en la lección 1, veíamos que era caracterizada por el amor esa iglesia. Después vimos que Dios quiere que la iglesia sea firme ante las dificultades, que sea inflexible con la verdad, que sea firme en la pureza, que sea vigilante contra la complacencia, fiel en todas las cosas. Y hoy estamos viendo que Dios quiere que la iglesia sea suficiente solamente en Cristo, que sea completa. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, Dios provee todo, ¿verdad? Todo lo que necesitamos en nuestra búsqueda diaria de Cristo. Es Dios quien nos provee en su palabra. Vamos a tener una oración pidiendo dirección al Señor para el estudio de su palabra. Querido Dios, clamamos a ti por sabiduría, Señor, para que tu palabra nos hable, Señor, que Apocalipsis que fue escrito, Señor, para la Odisea, también sea un mensaje para nosotros, para reflexionar y evaluarnos, y, Señor, buscarte a ti y no creernos autosuficientes. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dice Apocalipsis 3 del 14 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí vamos a entender algo sobre el pecado de la autosuficiencia. Cuando nosotros tenemos niños, queremos que empiecen a dar sus pasos, que sean independientes, que ellos sean capaces de hacer las cosas por sí mismos. Pero la realidad de la vida nos enseña que todos dependemos de todos, que todos necesitamos de los demás para poder funcionar en la vida. Hay personas que se vuelven tan orgullosas que prefieren sufrir por no pedir ayuda. Entonces es triste, pero la autosuficiencia es pecado, porque Dios quiere que sepamos que tenemos que depender de Él. Más que depender de otras personas, depender de Él. Y también nos enseña que tenemos que apoyarnos unos a otros, que tenemos que servir al que lo necesita. Entonces tenemos que buscar a eso, ¿verdad? De que seamos no autosuficientes, sino que busquemos la dependencia de Dios. Cuando se le escribe aquí, Jesús dice que quien escribe es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aparentemente la iglesia en la Odisea estaba ciega a la realidad, ¿verdad?, de que vivía dentro de la creación sustentada por el poder de Jesús. Todos somos parte de la creación de Dios, no somos independientes. Todos dependemos de la misericordia de Dios. Él creó todo y somos parte de esa creación. En Colosenses 1, 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Decir que Jesús es el principio de la creación de Dios no indica que Él sea el primer ser creado, sino que Él es el origen de toda la creación. El apóstol Pablo dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice Colosenses 1:18. Si Jesús es preeminente sobre todas las cosas, todos los que vivimos bajo su sombra dependemos de Él. Incluso la iglesia de la Odisea dependía de Él. La iglesia necesitaba arrepentirse de su autosuficiencia, de creer que no necesitaba de nadie, de que tenía todo. Juan aquí escribe a la séptima iglesia, ¿verdad? Y le está hablando, y quizá la Odisea no podía ver ese glorioso apocalipsis que nos presenta qué va a pasar con la iglesia, ¿verdad? Qué es lo que Dios va a hacer con la iglesia, qué es lo que va a disfrutar la iglesia. Y entonces cuando Jesús se revela como el primero de la creación de Dios, no estamos diciendo que Él es el primer ser creado por Dios, porque Dios no tiene principio ni fin, Dios es eterno, ¿verdad? Entonces, en Proverbios 8:22 revela que Jesús existía antes de la creación. Y en Colosenses 1:15 al 18 deja claro que Jesús es el principio, en el sentido de ser preeminente sobre toda la creación. Ahora, Jesús había evaluado a la iglesia y Él concluye y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Jesús aquí, es obvio que Jesús tiene en mente las aguas que vendían a la ciudad. Estamos hablando que la ciudad tenía aguas termales que entraban a la ciudad. Entonces, cuando las aguas salían de la zona volcánica, ¿verdad? Termal, es muy caliente. Pero en el transcurso que las aguas eran conducidas a la ciudad, ya llegaban tibias, se enfriaban. Pero allí también debe haber, está hablando de
de eso, ¿verdad? Puede ser que estaba hablando del agua, que ellos sabían que lo que ellos tenían en su ciudad, de esas aguas termales, que posiblemente lo más rico les tenían agua, esa agua tibia que entraba a sus casas. Ahora, pero aunque el agua se originaba de manantiales termales, ¿qué pasaba? En la ruta se enfriaba, se transformaba la temperatura. Ahora, aquí le dice, ojalá fueses frío o caliente. Algunos creen que Jesús está haciendo la analogía, ¿verdad?, del acueducto, pero no es así, ¿verdad?, sino que en el versículo 16 Jesús continúa y dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto aquí muestra que está aludiendo al agua en general y específicamente a la pérdida de las propiedades beneficiosas del agua en su estado natural. El agua en estado natural puede ser, si es termal, es caliente, pero si es natural, o es fría, ¿verdad? Ahora, pero cuando el agua es de pozos profundos o es de la montaña, es frío. Cuando es termal, pues es caliente. Ahora, pero no se trata de decir de que el agua caliente es más beneficiosa que el agua fría. Las dos son buenas. Lo que está hablando aquí es que lo que está hablando es de que el agua, si se vuelve tibia, ya no es agradable. Dan ganas de vomitar. Entonces decía que qué cosa, ¿verdad? Que hay que ser o frío o caliente, porque lo tibio es algo mediocre, algo que puede causar molestia. Ahora, el problema aquí Jesús es que les está diciendo a los laodicenses, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con el agua. Él está revelando su condición, su verdadero pecado. Y le dice, ustedes dicen, yo soy rico. O sea que están diciendo, no necesitamos de nadie. Tenemos todas las cosas materiales, o tenemos la mejor iglesia, tenemos el mejor mobiliario, el mejor sonido, o los mejores miembros, o los mejores pastores, o los mejores. Bueno, esa autosuficiencia, creer que no necesitamos de nadie porque somos autosuficientes. Eso estaba hablando allí a ellos. El pecado de la iglesia es que se había vuelto tan rica y autosuficiente, porque dice, me he enriquecido, en el versículo 17, en la primera parte. El pecado de la iglesia no es que se había vuelto rica, sino que se había hecho autosuficiente. Que ella era suficiente por sí misma, que no necesitaba de Dios, que ellos podían suplir todas sus necesidades. La iglesia se había convertido en su propia imagen, ellos habían hecho ídolos de su iglesia. Al pecar, la iglesia dice que se había cegado, porque dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, en el versículo 17 de la parte B. Ellos recuerden que esa ciudad era famosa por una pomada para los ojos, o sea que conocían cosas buenas para la salud de los ojos. Pero aquí les habla de que ellos estaban ciegos. Estaban hablando de un corazón endurecido, de un corazón rebelde, ¿verdad? Y que se estaban negando a aceptar sus propias cosas. Dice, cuando tienen ojos para ver y que no ven, ¿verdad? Es una condición. Los cuales tienen ojos para ver y no ven, porque son casas rebeldes. Eso nos decía Ezequiel 12:2. También en Mateo 13 al 15, y el versículo 14, Jesús dice del ciego, dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y ahí les habla algo más, dice, están desnudos. El cristiano fiel dice que tiene que estar vestido de justicia y de santidad y de amor. Cuando habla que están desnudos, quiere decir que les falta esa parte de la vestidura. Les falta eso. Y dice, los de la Odisea carecían de esa vestidura que le agrada a Cristo. Entonces, en los versículos que siguen nos enseñan que al arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar la disciplina del Señor como hijos, porque les está hablando que primero nos describe que Él conoce sus obras y cuál es su condición, que aparentemente su exterior estaba bien, pero su interior no estaba bien. Su autosuficiencia los había hecho creerse que no necesitaban de Él, ¿verdad? Y veamos el versículo 18 y 19. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Aquí nos está hablando de que la disciplina es una demostración del amor divino. Dios dice que a que toma como hijo lo disciplina. En Apocalipsis 17:5 dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el versículo 19 dice: es una hora, ha sido desalojada, en una hora. Dice: el cristiano autosuficiente piensa que su riqueza es durable, pero la realidad es que eso es pasajero. Las riquezas, dice, somos necios si pensamos que con cosas materiales son eternas o que tenemos estabilidad, porque eso es pasajero. Eso puede estar hoy y perderse de un día para otro. O por otro lado, tener muchas riquezas, pero todo eso, si nos morimos, nada nos vamos a ver. Entonces tenemos que pensar en eso, que esas cosas son pasajeras. Jesús sabe bien lo que necesitamos. Él les habla qué es lo que necesitaban. Y dice también, les habla de los medios para adquirirlo, porque hay que comprarle a Él. Y está hablando allí de que no con dinero, porque acuérdense cuando Pedro le dijo al Simón el mago: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, dice Hechos 8:20. Y la iglesia en la Odisea enfrentaba este dilema. ¿Por qué? Porque la economía celestial es distinta. Ahí habla, dice que hay que comprar ¿cómo? Venir, comprar y comer, venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. O sea que la economía del Señor es diferente a la economía del mundo, ¿verdad? Nosotros pensamos en la economía en base a números, en base a lo que está en el banco, o a las propiedades, o a como las apariencias, ¿verdad? De todo lo que está. Pero el Señor, la economía del Señor es diferente. El Señor habla allí de una forma diferente, de que Jesús sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Para la persona autosuficiente es un ataque a su existencia, porque para una persona autosuficiente, ¿qué hace? Tiene el orgullo que mejor sufre por no pedir ayuda, que mejor se encierra y se deprime para no buscar ayuda, para no decir tengo necesidad. Esa es una persona autosuficiente, tiene orgullo, ¿verdad? Entonces, cuando en el Padre Nuestro tenemos la oración modelo, dice que tenemos que, en Salmo, Mateo 6, desde 9 al 15, ¿verdad? Que diariamente tenemos que depender de Él, porque Él nos da todas las cosas. Él sabe de qué tenemos necesidad y Él nos va a dar el pan diario cada día, Él nos va a dar todo lo que necesitamos, porque Él sabe de lo que necesitamos. Jesús sigue y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Eso es en Hebreos 12:6. Ahora, como cristianos, tenemos que evaluarnos qué tan autosuficientes nos creemos, pues todavía estamos dependiendo del Señor en todas las cosas. Aquí en el versículo 17 Jesús revela la verdadera condición de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y para ellos debiera de haber sido un trauma, porque ellos se creían perfectos, que todo estaba bien, que no había ningún problema, que no necesitaban de nada, pero Dios, que conoce los corazones, y Dios que conoce las intenciones y la condición espiritual, ¿verdad? No solo lo que aparenta, lo físico, lo material, Dios conoce también la intención del corazón. Y entonces ahí habla, en el caso de la Odisea, tenía que tomar una posición humilde para aceptar de que no había tomado en cuenta a Dios, tenían que ser humildes para quitarse lo que pretendían hacer, ¿verdad? Hay que ser humilde para poder aceptar que necesitamos ayuda, o que necesitamos de otros, o que también que necesitamos de Dios. ¿Por qué el pecador no quiere oír el mensaje, no quiere creer, no quiere venir a los pies de Cristo? Por el orgullo del autosuficiente, dice: yo no necesito, yo soy bueno, o yo no necesito, eso no es para mí. Entonces es una autosuficiencia, es pecado, religía, es un corazón ciego, ¿verdad? Mira, aparentemente tiene ojos para ver, pero no mira, hasta que el Espíritu Santo le puede abrir el corazón, le puede dar entendimiento. Ahora,
Ya hemos visto que la iglesia sufría por padecer de un sentimiento de autosuficiencia. Estaba completamente cómoda en su condición y, y aunque conocían las promesas del Señor, también no confiaban en ellas porque para incrementar su fe ni para su esperanza y su amor a Cristo, sino que estaban cómodos, estaban viviendo una vida rutinaria. Ahora, no obstante su pecado, Jesús les muestra el amor y aquí no los condena, sino que les ofrece un remedio adecuado. Primero les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús primero los había acusado de desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos en el versículo anterior. Pero ahora les está dando la solución, le da giro a esa condición y les dice, en lugar de ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pueden tomar el camino correcto. Y les está hablando ahí, ¿verdad? Que les dicen el lenguaje de lucro, ¿verdad? Cuando Jesús los invita a que compren. ¿Qué dice? Como ellos tenían un contexto económico, porque ellos tenían moneda en esa ciudad, entonces ellos entendían ese lenguaje, pero pronto se darían cuenta que todas las monedas acuñadas en la Odisea no eran suficientes, ¿verdad?, para comprar lo que Jesús ofrecía. Porque ¿qué es lo que Jesús ofrecía? Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid a comprar y comer, venid a comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Cuando está hablando de esto y cuando también Pedro le dijo a Simón el mago de que no puede comprar, ¿verdad?, por dinero el don de Dios, entonces allí lo que está hablando es que al arrepentirse, los miembros de la iglesia que en la Odisea tendrían que confesar que su dinero era insuficiente para comprar la gracia divina. No se compra con dinero, no se compra con cosas materiales la gracia divina, ni mucho menos creer que se compra la gracia divina dando grandes ofrendas o grandes cosas, porque eso no es lo que dice su palabra. La gracia divina es por fe en la palabra de Dios, por obediencia, por creer en el sacrificio de Cristo, no por lo que hacemos, damos. Pero ahí dice que no se tendrían que confesar que el alivio solamente se encuentra en quién, solo se encuentra en Jesucristo. Jesús también les aconsejó y les dijo, unge tus ojos con colirio para que veas. Qué cosa, ¿verdad? Ellos eran expertos en esa pomada para los ojos, ellos estaban vendiendo eso, tenían la reputación de curar la miopía ocular, ¿verdad? Pero estaba ciega y no veía su condición espiritual. En el versículo 19 Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí nos está diciendo que sí, Jesús está denunciando la condición de la iglesia, ¿verdad? Pero también está motivando, ¿a qué más está motivando? La realidad es que Jesús está motivado por algo más noble y Él lo hace por amor a su iglesia. Le da la oportunidad de que se arrepienta. Él muestra su amor, ¿verdad? Que a pesar de nuestra condición espiritual de pecado, nos da la oportunidad de arrepentirnos, de buscarlo a Él y pedirle perdón, de confesar nuestro pecado, pedirle perdón y seguirle a Él. Ahora aquí les habla, Dios le amó al mundo que dio a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Entonces, pero Dios también aquí habla de que al que ama disciplina y azota a aquel que toma por hijo. Tenemos que aceptar la disciplina del Señor. El Señor es celoso, el Señor espera que nosotros le obedezcamos y si le desobedecemos, Él nos disciplina. Y luego nos dice que seamos celosos. Aquí en el Nuevo Testamento el tema celosos no son los celos que nosotros decimos, de celos enfermizos que la pareja tiene con otra pareja, no. Aquí está hablando de celosos de tener mucho cuidado, de ser disciplinados, de estar atentos, de tratar de no corrompernos, de tratar de no caer. Y cuando estamos hablando de tener celo por las cosas de Dios es porque queremos tener un respeto, una reverencia, que reconocemos quién es Dios y que las cosas son santas y que tenemos que estar para la gloria de Dios, ¿verdad?
¿Cuál es la diferencia entre lo que en la pasión y el celo? Ahora, la pasión brota de la persona y su emoción desordenada, pero el celo genuino es inspirado por querer cumplir la voluntad de Dios. O sea, cuando hablamos del celo a las cosas de Dios es porque estamos deseosos de obedecer, de cumplir lo que la palabra dice. Leamos ahora del verso 20 y 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí habla, dice allí que Jesús está a la puerta y llama. Dice que el pecado de la Odisea era gravoso, era grave, ¿verdad? Pero Jesús estaba dispuesto a recibirla de nuevo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. En la carta a Filadelfia vimos que Jesús tiene la llave, pero no siempre la usa. Es sorprendente ver que en este caso Jesús está afuera pidiendo que lo dejen entrar a su iglesia. Aquí vemos el carácter de nuestro Señor, teniendo el derecho de abandonar a la iglesia por su infidelidad. Él hace todo por lo posible por recibirla en santa comunión. O sea que Dios es un caballero. Dice que Él podría tomar, porque Él tiene la autoridad de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, pero le da una segunda oportunidad. Y dice, está a la puerta y llama, está tocando para que la iglesia pueda darle lugar. Porque puede decir, pero ¿cómo, hermana? Si en la iglesia tenemos a Cristo. Puede ser que la iglesia solo sea un lugar social, un lugar donde se reúne para otras cosas, pero para lo que menos es de que Cristo está dentro de la iglesia, está gobernando la iglesia. Tenemos que dar lugar a que Cristo gobierne, a que sea Cristo el que dirija. A veces nos enfocamos más en las cosas, en las ideas personales, ¿verdad? En las ideas, los programas o otras cosas sin tomar en cuenta a Dios. Tenemos que tomar en cuenta a Dios. Dice que Él está a la puerta y llama. Jesús está dispuesto a restablecer su comunión íntima con la iglesia en el versículo 20, ¿verdad? Dice, si abre la puerta, Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La cena es un símbolo, en la Biblia es un símbolo de armonía y comunión. Habla de una relación íntima. Y Jesús está dispuesto a elevar a la iglesia a un lugar de honor. Dice, no hay otro lugar de misericordia de Dios que cuando perdona y olvida por completo el pecado. El Señor restaura completamente, o sea, no importa la condición, cuál pecado, ¿verdad?, estemos cometiendo, si nos arrepentimos, lo confesamos, el Señor nos perdona. La carta a la Odisea revela que la iglesia estaba alejada del Señor, ¿verdad? Quizás se habían vuelto tan materialistas, tan autosuficientes, que quizá por eso se volvió alejada del Señor. Hablábamos de que la ciudad sufrió el terremoto que lo devastó, ¿verdad?, en el año 18 después de Cristo. Y ellos tomaron la iniciativa para reconstruirla, orgullosos de su independencia, sin necesidad de la ayuda que Nerón les ofrecía. Es muy probable que la iglesia haya sido expuesta a ese mismo espíritu y a ese ambiente social, año tras año, mostrando su autosuficiencia sin necesidad de su soberano Cristo Jesús. Pero aún con todo el desprecio que la iglesia había mostrado durante todos esos años, ¿verdad?, Jesús extiende su calurosa invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está allí. Muchos quizá usan esto para evangelismo, para decir de que Cristo está a la puerta, que abra la puerta de su corazón para entrar, ¿verdad? Muchos lo están usando para eso, para el arrepentimiento de los inconversos y que se arrepientan y la salvación. Pero aquí está hablando de la condición de la iglesia, que era de arrepentirse. Eran ya la iglesia, pero estaban apartados y tenían que arrepentirse y tenían que volver a tener una relación íntima con Él, ¿verdad? Jesús está fuera de la iglesia pidiendo que lo dejen entrar. Ahora, parece irónico, ¿verdad? Porque somos una iglesia cristiana, ¿cómo es que Cristo está afuera? Y a veces tenemos más mundo adentro que a Cristo, entonces Cristo quiere entrar.
y quiere que saquemos todo eso del mundo que se ha metido quizás a las iglesias. Ahora, aquí habla también, Jesús especifica lo que busca. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí habla de que casi destituido por completo, pero espera que todavía tengan la posibilidad de oír su voz. Jesús les dice, en su ministerio dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces aquí Jesús está hablándole a las ovejas ahí descarriadas. Y si son sus ovejas, van a oír su voz y le van a seguir. Y se oirán su mensaje y se arrepentirán de su grave pecado. Es todo lo que espera para entrar, que se arrepientan y que le sigan. Entonces dice que Él las restaurará. Él tendrá una relación íntima nuevamente con la iglesia de la Odisea. Ahora, cuando hablamos en el Salmo 23, se puede tomar ese sentido espiritual, ¿verdad? Y afirmar de que Jesús es quien sacia nuestra hambre espiritual. Cristo es el que nos sacia de toda hambre espiritual. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, dice Lucas 14:15. Ahora, aquí habla de una cena futura, que recuerda que cada vez que celebramos la cena del Señor estamos recordando, ¿verdad? Que lo vamos a tener allá en el futuro, lo vamos a tener con Él. Jesús le promete al que venciere, le daré un que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La historia que estábamos leyendo de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? En tiempos anteriores, eh, está hablando de, quiero leerles algo que dice la lección, que dice que la historia de la ciudad de la Odisea revela que en tiempos anteriores un miembro de una familia prominente de la ciudad, nombrado Polemo Filopatris, recibió honores de Marco Antonio, famoso por su relación con la egipcia Cleopatra. En la ciudad, tales honores pasajeros eran muy apreciados. Quizás los miembros de la iglesia de la Odisea buscaban tales honores pasajeros, pero el que regresará a la comunión con Jesús recibiría su honor eterno. O sea que sí tenía fama la iglesia, tenía algunos eventos, ¿verdad? Famosos que habían pasado, pero nada es más famoso que lo vamos a vivir con el Señor cuando estemos en su presencia. Dice en esa cena, en esas bodas, en todo eso que vas a ver en el cielo, ¿verdad? Y entonces Jesús desea hacer lo mismo, ¿verdad? Que sus seguidores darles honor. Y entonces la carta termina usando la misma frase que ha usado en todas las cartas anteriores. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos ha hablado. Hemos estudiado 7 iglesias. Hemos hablado de las 7 iglesias de Apocalipsis. Cada una con su condición diferente. Cada una con una condición espiritual que arreglar. Y algo que importante que hemos visto que dice el Señor, yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras como iglesia, como persona, como familia. Él conoce nuestra condición espiritual y nuestra intención. Entonces que seamos prudentes, que seamos humildes, que no nos creamos autosuficientes, que no creamos que no necesitamos de nadie, que seamos humildes para buscar ayuda, que llamemos a veces por orgullo, nos estamos aguantando y decimos no, pero no llamo, pero no le digo a nadie, que nadie sepa. ¿Dónde está eso? Si el Señor quiere que no, ¿cómo va a recibir ayuda de los hermanos si no saben cómo está su condición? Entonces tenemos que buscar al Señor especialmente para que el Señor nos utilice para hacer de bendición también para otros y no creernos autosuficientes. Dice allí, arrepiéntete, son pasos a seguir. Tenemos que arrepentirnos. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios títulos, en nuestro trabajo, en nuestro salario, en nuestro negocio, que confiamos en todas esas cosas, tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, aquí estoy con las manos vacías, porque nada de eso me voy a llevar conmigo. Eso es pasajero. Señor, utilízame y ayúdame a reconocer que dependo de ti. Que esas cosas se pueden perder en un segundo. Que el Señor nos ayude a reconocer, ¿verdad?, en qué hemos pecado, en qué estamos dependiendo de nuestro propio yo, en nuestra propia capacidad, en nuestras propias finanzas, y que pidamos perdón a Dios.
que abandonemos esa rebelión, ¿verdad? Que le permitamos al Señor su señoría en nuestra vida y andar en comunión con Él. Otra cosa que podemos hacer es profundizar, estudiar la vida de Jesús, ¿verdad? Y la de sus apóstoles en la Biblia. Y entonces esforzarnos por imitar sus hechos. La Biblia nos da tantos casos de personas, situaciones reales que tuvieron porque eran humanos como nosotros y cómo el Señor los ayudó. También tenemos que aprender a dar gracias. Mostrémosle gratitud a Dios, ¿verdad? Por el cuidado que nos ofrece en todo lugar, en Cristo Jesús, en todas las áreas de nuestra vida. Seamos agradecidos, ¿verdad? Seamos agradecidos, no lo tomemos como por apropiado, como por hecho, que bueno, tenemos el aire, tenemos la vida, tenemos esto, tenemos aquello. Bueno, seamos agradecidos y especialmente por el perdón, porque somos sus hijos. Y si estamos siendo disciplinados, pues también digamos gracias, Señor, porque soy tu hijo, porque tú dices que tú a que tomas por hijo disciplina y nos amas. Así que el Señor nos ayude, que tenemos que tener una completa dependencia de Él, dándole gracias porque Él es fiel a sus promesas. La Biblia está llena de sus promesas, solo tenemos que creerlas, confiar en Él, saber que Dios va a utilizar personas, Dios va a utilizar circunstancias y su palabra nos habla de que acerquémonos a Él para que tengamos esa relación íntima con Él y que no nos creamos autosuficientes. Que el Señor nos bendiga en esta semana y nos fortalezca en nuestra vida espiritual y que ayude también a los que están enfermos y que ayude también a las personas desanimadas, que el Señor restablezca una relación íntima con cada uno de ellos. Que el Señor le bendiga.